Bueno, Mar, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que fue tu experiencia en Malvinas y todo el recuerdo de aquella época. Bueno, creo que a través de los años me propuse un poco que sea la misión mía, ¿no? Tratar de difundir lo que nos tocó vivir para que las nuevas generaciones no olviden que hay mucha gente que todavía está allá, ¿no? Siempre digo lo mismo, hay muchos hijos sin padres y muchos padres sin hijos que han quedado en Malvinas, y creo que lo que tuvimos la suerte de volver debemos hacer conocer lo que nos tocó vivir. Justamente con esto que me estás diciendo, sé que hubo una época en la que pensaste en no hablar más del tema. ¿Te habías cansado un poco? ¿Qué pasó ahí? Sí, fueron los primeros años, ¿no? Que uno estaba un poco quizás con bronca, porque solamente se hablaba del tema de Malvinas. Obviamente que los primeros años ni se hablaba de Malvinas, y cuando la sociedad empezó a liberarse un poco y se empezaron a animar a tocar el tema, nos convocaban los 2 de abril nada más, y ya el 3 nadie más hablaba del tema Malvinas, y eso un poco me daba un poco de bronca, ¿no? Decir que si hay una información de solamente 24 horas y bueno, y se terminaba el otro día. Creo que los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿sí? Creo que la sociedad se ha interesado por los veteranos de guerra y por escuchar lo que nos había tocado vivir hace muchos años, ¿no? Va a ser 39 años. Y bueno, estuvo bueno eso, estuvo bueno que simplemente tenga se pueda narrar otra cosa o contar un montón de historias que son ricas para la historia de nuestro país, ¿no? Y en lo personal, en lo particular, ¿cómo fue el momento de la citación, el momento en el que te avisan que tenés que ir? Mira, en esa época yo el 24 de diciembre del año 81 salí de baja. Todo el año 81 hice el servicio militar. En esa época, por ahí hoy los chicos no saben, el servicio militar era obligatorio a los 18 años, había que cumplir casi un año de servicio militar. Bueno, había salido de baja el 24 de diciembre y me incorporé rápidamente al Club Huracán, donde estaba haciendo divisiones menores desde la prenovena. Quería ser jugador de fútbol, esa era mi historia. Bueno, empecé a entrenar en enero de la pretemporada, lo que es normal de hoy, ¿no? Que vos ves en cualquier equipo de fútbol. Y el 2 de abril nos despertamos con esa noticia de la toma de las islas por parte de Argentina. Inmediatamente nosotros, que habíamos cumplido el servicio militar, ya sabíamos lo que se venía. Ya estando afuera sabíamos que si había algún conflicto, a los primeros que iban a llamar nuevamente eran los que habían salido de baja, los que recientemente habían hecho servicio militar, ya estaban incorporando la categoría 63, y bueno, estaba en mi casa, entrenaba, volvíamos hasta que creo que alrededor del 9 de abril, a las 5 de la mañana, vivía con mi vieja, vino un soldado, tocó timbre, golpeó la puerta y nos dejó una cédula de presentación, presentarme de inmediato. Bueno, mi vieja llorando me despertó, me dijo: llegó esto para vos. Digo: bueno, tranquilízate, no pasa nada. Y a eso de las 9:30 a 10 de la mañana me presenté en el regimiento, en el que estaba ahí en la tablada, ahora lo sacaron, el regimiento 3 de infantería. Y bueno, me presenté también porque había amigos que todavía no habían salido de baja, que nos llamaban la atención, que estaban haciendo servicio militar. Bueno, ahí me presenté, me cortaron el pelo, me dieron la ropa y empezaron a transcurrir con el correr de las horas un montón de situaciones que nos terminan desencadenando en Malvinas, ¿no? ¿Qué día llegaste, te acordás? Creo que el 10 o el 11, si no es el 10 es el 11, creo que fue un sábado, tendría que mirar, porque recuerdo que en el regimiento un viernes me vino a visitar mi vieja con amigos y nos juntamos familias y quedamos que nos encontrábamos el sábado, un sábado era, para recibir familiares nuevamente, y hacíamos una especie, nos juntábamos ahí, tomábamos mate. Pero bueno, ese sábado no llegó nunca, porque cuando se fueron a las 4 o 5 de la tarde, ahí empezaron a suceder otra serie de hechos, de darnos armamento, ropa, cascos, un montón de cuestiones
cuando la gente empezó a despejar la avenida Crovara, que había muchísimos familiares de todos los que estábamos ahí adentro, tipo 12 de la noche me parece, entraron unos colectivos de línea, ¿sí? Y bueno, nos formaron en la Plaza de Armas con todo el armamento, con el bolso, todo el equipo, arriba de los colectivos y de los colectivos hacia el Palomar. En la salida del regimiento recuerdo que cuando estamos saliendo iba parado en la puerta del colectivo atrás y justo encuentro el hermano de un amigo que casi toda la vida juntos jugando al fútbol, y le digo negro Tamba, negro avisale a mi vieja que me fui, lo único que alcancé a decirle, y a mí me decían Cabezón, bueno anda tranquilo Cabezón que yo le aviso. Se ve que él por lo menos le informó a mi vieja que nos habíamos ido, ¿no? Bueno, después un viaje desde La Tablada hasta Morón, hasta el Palomar, donde era muy tarde y la gente nos iba despidiendo como si se iba un equipo de fútbol. La gente en los balcones, era algo muy, muy emotivo, hasta que entramos al Palomar y nos subimos al avión y ahí prácticamente no hablamos más hasta que llegamos. Creo que empezamos a tomar conciencia de una situación, que la situación que se venía era totalmente distinta y difícil. Y estuviste ahí 77 días, por lo que tengo entendido, por lo que estuve investigando. Sí, más o menos 67 me parece. Yo hoy me olvidé la exactitud de algunas cosas, no de las más importantes, pero sí, desde que llegamos hasta el 14 de junio que se firmó la rendición, nos tocó estar ahí. Siempre teníamos la ilusión y nos decían que venía el reemplazo, que iban a venir otros soldados que nos iban a reemplazar, porque no sé cuánto tiempo decíamos que estaba. Fue una ilusión que nunca se llevó a cabo, pero bueno, sí, estuvimos casi hasta el final. ¿Y cómo era un día ahí? Desde la mañana hasta la noche, ¿qué pasaba? Esto fue muy cambiante de acuerdo a lo que pasaba en ese momento con los ingleses. Mientras los ingleses llegamos, estuvimos en Puerto Argentino, bajamos, caminamos 6 kilómetros, había 12 kilómetros hasta Puerto Argentino desde el aeropuerto, creo. A los 6 kilómetros tuvimos que hacer noche para el otro día emprender esa caminata. Y bueno, era todo sorprendernos con el paisaje, con el frío, las construcciones de las casas, en las medidas que íbamos llegando hacia Puerto Argentino, y empezaron a destinar la posición que nos tocaba a cada uno, ¿no? A cada regimiento, cada compañía, le tocaba un lugar donde iba a defender Puerto Argentino ante el enemigo, y nos tocó a 1 kilómetro de Puerto Argentino donde llegamos y empezamos a cavar las posiciones, o sea, vivíamos bajo tierra, ¿no? Podíamos cavar hasta 35 o 40 centímetros, un lugar donde entrábamos 3 personas acostadas, 35 centímetros y 35 más, unos 70, 80 centímetros de altura, donde ahí vivíamos prácticamente, ¿no? Así que nos la pasamos cavando, haciendo los pozos, mientras tanto dormíamos en unas carpas, las carpas de campaña que teníamos, que dormíamos de a 2, hasta que terminamos los pozos, y bueno, fue nuestra vivienda, digamos, hasta que se inundó ese pozo, porque a 35 centímetros era todo arcilla y agua, y con el tiempo empezó a brotar el agua y se inundaron todos los pozos. Pero bueno, mientras los ingleses no llegaban, era muy rutinario todo, hacer un pozo acá, trabajar, traer municiones, comíamos 1 vez y media por día, hasta ahí no había problema. Y obviamente todo cambió ya cuando los ingleses se empezaban a acercar, y obviamente cuando empezó el conflicto y cuando empezó el combate, ya ahí la situación fue totalmente distinta. Era estar todos los días haciendo cosas, pero una cosa que recuerdo antes de que llegaran los ingleses es que nos empezaron a tener ocupados, porque ya cuando teníamos las municiones, el pozo, ya todo armado, la cabeza trabajaba mucho, ¿sí? Y obviamente el estado anímico no era el mejor. Recuerdo que ya cuando vieron que no estábamos bien, nos hicieron hacer otras posiciones, nos hacían caminar y hacer otros pozos, por si bombardeaban acá, nos íbamos para allá. Una cosa que después entendimos que era mantenernos ocupados y que uno no empiece a pensar en la familia, en un montón de cosas que empezás a extrañar.
y lo anímico se empieza a volver un factor muy importante en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, hasta que llegaron los ingleses era tratar de tenernos ocupados. Después obviamente cambió mucho la situación de todo, ¿no? Ya con el conflicto empezado. ¿Y cómo fue esa parte? Fue muy complicado en el aspecto, obviamente, a partir del 1 de mayo a las 4:40 de la madrugada, que cayó la primera bomba en Malvinas. Nos tocó hacer imaginaria al grupo nuestro, el grupo apoyo de la tercera sección, que bueno, imaginaria quiere decir que vas cuidando en los 100, 150 metros que estábamos desplazados, los 12 o 14 soldados que éramos, tenés que patrullar la zona cuidando a los que están durmiendo, ¿no? Nos tocó de 2 a 4 de la mañana, un frío impresionante, el frío ya se hacía sentir, era tremendo. Y bueno, a las 4 terminamos y dijimos antes de irnos a tirar un rato, porque estaba despierto, nos pusimos a hacer unos mates, nos juntamos 4 o 5 ahí, había una montaña así chiquita y estábamos al reparo, pusimos una chapa, prendimos un fueguito y calentamos el agua y nos empezamos a tomar unos mates. Y en la oscuridad, una noche cerrada, que no había ningún ruido, prácticamente nada, se empieza a sentir un ruido a lo lejos de una hélice, ¿viste? Cada vez, qué raro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la cuarta vez que preguntamos qué es esto, hubo una explosión tremenda, a la primera bomba que nos tiraron, ¿sí? En mi vida, no, claro, en ese caso. Nosotros, por más que nos hacían entrenar en el servicio militar, nunca ponían a nadie que te tirara o que tirara una bomba, ¿sí? Por ahí vos tirabas, veías cómo explotaban, más o menos te enseñaban a la distancia. Y recuerdo que la desesperación y el miedo, pateamos la chapa, el fuego y aparecimos tirados como a 15 metros cada uno, el uno del otro. Nos llamó la atención de cómo nos alejamos tanto, ¿no? Bueno, cayó esa bomba, cayeron 4 o 5, nos metimos en el pozo y ahí empieza una historia totalmente distinta. La verdad que siempre recuerdo una situación de un miedo tremendo, ¿viste? Asustados, y bueno, a partir de ahí ya nos empezamos a acostumbrar a muchas cosas, entre ellas bombardeos constantes, ¿sí? Sobre todo cuando ya oscurecía, 6 de la tarde, 10 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, era constante todas las noches, o sea que prácticamente no dormías, ¿viste? No dormías y bueno, la parte psicológica se vuelve un factor preponderante, ¿no? Porque estar todas las noches sentado, en esa época empecé a fumar también y bueno, nos despertábamos, nos sentábamos donde estábamos en el pozo y fumábamos y bueno, vos rogando que las bombas no te cayera ahí, ¿viste? Esto era incierto, vos estando sentado ahí no sabías dónde caían las bombas, escuchabas el ruido y un montón de cosas, y bueno, y así fueron prácticamente todos los días hasta que volvimos. ¿Te tocó en algún momento también ir a la ofensiva? No sé cuál es la palabra correcta. Sí, pero ir al frente de ataque, sí, los últimos días. En realidad era todos los días estabas recibiendo bombardeos, te vuelvo a repetir. Quizá la suerte que tuvimos es que estábamos a 1 kilómetro de donde estaba la población que se había quedado de los Kelpers. Pero bueno, sobre el final de la guerra ya las bombas caían en cualquier lado. Los últimos 3 días sí nos mandan a hacer un contraataque a la compañía, ya se veía, se visualizaba y el rumor que se escuchaba era que ya se venía el ataque final, que los ingleses se preparaban un ataque final como para tratar de tomar de una vez por todas las islas, y los últimos 2 o 3 días nos mandaron a 2 hermanas, creo que es, ahí un bombardeo muy grande y muy intenso, tipo 1 a 2 de la mañana nos despertaron. Bueno, nos dieron la orden de empezar a armar, de llevar armamento, municiones y las cartas, nada más. Y salir hacia atrás del hospital, que estaba en la base de los helicópteros, y los helicópteros nos llevaron hacia el Moby Group. Ahí recuerdo algo que me marcó mucho. Nosotros nos costó comer, nos costó conseguir un montón de cosas, no teníamos, pero en ese Moby Group, que era Modi Group,
creo que era un regimiento de los ingleses, del ejército inglés. Ahí nos dejó el helicóptero, llegamos y estaban bombardeando. Recuerdo que el helicóptero nunca apoyó en la tierra, nos tuvimos que tirar y se fueron. Obviamente si caía una bomba nos mataban a todos, y nos metimos en unos pozos que había hasta que el bombardeo se calmó. Y al otro día, creo a las 4 horas, nos hicieron pasar a ese regimiento y nos dijeron, bueno, agarren lo que quieran. Había Coca-Cola, chocolates, galletitas. Entonces nosotros de pasar hambre, al ver todo eso, teníamos una bolsa que empezamos a cargar cosas, ¿viste? Después no la podíamos llevar, la llevábamos colgada en el cuello y era muy pesada. Y siempre con el tiempo pensamos que fue el último deseo. Era el último deseo porque a partir de ahí caminamos 10 kilómetros hacia el frente, ¿sí? A la posición que nos tocaba, estaba disponible para nosotros, digámosle así. Y en ese momento nunca me voy a olvidar, mientras esperábamos la orden para salir caminando, veíamos llegar soldados que venían del frente. Y el estado anímico, psicológico de los pibes era devastador, ¿viste? Porque le hablábamos y no nos registraban en ningún momento, como que pasaban adelante de nosotros, porque le preguntábamos cómo está la cosa, qué está pasando, y los pibes nunca registraban lo que nosotros les decíamos. Y bueno, esas situaciones lo que nos llevó a estar siempre enfocados en lo que teníamos que hacer y no contagiarnos de cosas que nos hacían mal, ¿no? Tratar de estar arriba, de levantar a uno que estaba mal, que no entendía por qué estaba ahí, o que la estaba pasando mal porque extrañaba a la familia, lo que sea, y era estar arriba constantemente, dale, hay que hacer algo. No había comida, tenías hambre, bueno, había que ir a buscarlo, había que ir a robarlo, había que... era no quedarte quieto y no entregarte de la cabeza porque sabías que lo único que tenías a mano era la muerte, no había otra cosa. Entonces nos propusimos entre varios de levantarnos y ayudarnos y tratar de todos los días estar pilas porque no había otra opción. Pero bueno, ahí fuimos enfrente, caminamos 10 kilómetros me parece, no teníamos nada donde quedarnos. Recuerdo que la noche era tremendamente fría, y en una casa que pasamos había militares también, que cuando pasamos y llegamos a nuestra posición que estaba cerca, a la noche se empezó a prender fuego, creo que se prendió fuego, la prendieron fuego por algo, y bajamos a buscar algo para pasar la noche, para taparnos, y conseguimos un paño de carpa chiquito, la mitad, y en el cual nos acostamos 3 y nos pusimos el paño de carpa para aguantar un poco el frío, con la ametralladora acá y cada uno con su armamento. En 10 minutos el paño de carpa se heló y tuvimos que sacar. Había una piedra gigante, pusimos el paño de carpa, una punta, una piedra, otra piedra acá, y nos pusimos ahí abajo a esperar órdenes para atacar, ¿no? Que llegó sobre la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, también era en la posición que estábamos, a 2 kilómetros nosotros veíamos el avance de las tropas inglesas y los argentinos defendiéndose, ¿sí? A nosotros nos tocó esa posición para hacer un contraataque, cosa que hicimos. Fuimos repelidos por la cantidad de gente, de soldados que iban avanzando, y bueno, nos tocó hacer eso, volver, seguir combatiendo desde ahí, bueno, hasta que en un momento tuvimos que ir y juntar los heridos y todo lo que pasaba, ponernos en la ambulancia los que... Claro. Y bueno, después volver caminando, cuando ahí al otro día, ya, o a los 2 días, se firma la rendición, ¿sí? Y bueno, te iba a preguntar por ese momento, ¿cómo fue el momento de la rendición? Y nos agarra ahí al otro día, cuando los ingleses siguieron y nosotros volvimos, se sacaron los heridos, la gente que necesitaba atención. En algunas camionetas que había se lo llevaron rápido al pueblo y nos volvimos caminando los 12 kilómetros o los 10 kilómetros que hicimos. Recuerdo que teníamos un hambre tremendo y nos dejaron una cocina de campaña con polenta, y no teníamos cubierto, no teníamos nada. Entonces quisimos comer la polenta con la mano y la polenta estaba recaliente, cuando metimos la mano nos quemábamos.
pero de alguna u otra manera había que comer porque no tenías nada. Teníamos las cartas y la ametralladora y el fusil, la pistola. Y bueno, comimos como pudimos un poco y emprendimos la vuelta por el camino por otro camino que íbamos al costado de los ingleses. Bueno, y viendo los pertrechos, cómo había quedado todo, era una situación de desastre lo que había quedado, ¿no? Volvimos, fue muy complicado porque en esos 10 kilómetros cualquiera que quedó aislado y que no se había enterado de la rendición, tiraban, y tiraban. Y en ese trayecto muchas veces fuimos sorprendidos por ataques, no sabemos si de propios, claro, o de extraños, o de soldados que estaban perdidos, y claro, no les habían avisado que se había firmado la rendición. Hubo muertos en esa vuelta, misiles y cosas por el estilo, de chicos que han perdido la vida en esa vuelta. Era todo un descontrol hasta que, bueno, llegamos a Puerto Argentino y ahí llegaron los ingleses, ya estaban, se habían firmado, sí, toda la formalidad se cumplió, y ahí pudimos tener un diálogo. Vimos a los soldados ingleses de 18 años que venían para cumplir una función de contener y de cuidar y de hacer guardias, no combatieron. Más pacífica. Claro, tenían una función, es como que la experiencia de ellos se ve que el que combatió era un tipo profesional, eran toda gente de mucha experiencia, nosotros éramos todos pibes de 18 años, y los pibes de 18 años que ellos trajeron, nos contaban ahí los pibes, vinieron para hacer guardias y distintos trabajos, pero no para combatir en el frente, es lo que... Claro. Porque los veíamos ahí, ¿no? Nos sentíamos igual. Y después veíamos los otros que son los que habían combatido, eran personas grandes, de experiencia. Y bueno, después ahí, estando juntos, algunos que entendían un poco de inglés, ellos no entendían, cuando nos miraban, decir que habían combatido casi con pibes, ¿no? Con un ejército casi profesional. Y creo que no entendían cómo también habían sufrido tantas bajas, porque eso es algo que nunca se habló de la cantidad de bajas que tuvieron los ingleses. Con los años se ha manifestado que han sido muchas, ¿sí? Con un ejército de gente joven que prácticamente no teníamos experiencia en el campo o en el estado de guerra, ¿no? ¿Y volvés al fútbol? Y volver fue tan difícil como la guerra. Fue tan difícil como la guerra. No pensábamos en eso. Ya desde el inicio fue muy conflictivo todo, porque nosotros volvemos después. Algo muy duro para nosotros fue, después de la rendición, entregar el armamento, porque cuando se termina y se firma la rendición, juntaron a todos los argentinos en Puerto Argentino. Deberíamos ser 10, 11, 12.000. En Puerto Argentino era una maraña de gente, de todos verdes, nosotros camionetas tiradas, todo. Entonces nos juntaron en Puerto Argentino, a todos, nos llevaron hacia el aeropuerto, que estaba a 12 kilómetros caminando, y en la mitad del trayecto vos tenías que entregar el armamento, te desarmaban, ¿sí? Eso fue muy doloroso, caminar y entregar el armamento en ese puesto de los ingleses. Nos hacían pasar ya desarmados hacia el aeropuerto. Recuerdo que en el aeropuerto había un montón de bombas tiradas que no habían explotado, que estaban clavadas, que estaban de panza, aviones argentinos que estaban así destruidos, y nos juntaron ahí. Pasamos la noche y no teníamos nada tampoco, con un frío impresionante. Y recuerdo que nos teníamos que quedar hasta que todos pasaran, nos desarmaran y después volviéramos todos caminando, ¿sí? Y nos empezaban a subir en una barcaza de a 100, 150 que nos llevaba a nosotros, que nos tocó volver en el Canberra, ¿sí? Y iba cargando, que tardó días también hacer todo ese trabajo. Pero en el aeropuerto no teníamos no había dónde quedar, estábamos a la intemperie. Y bueno, algunos empezaron a disparar los paracaídas de los pilotos, asientos, sacar cosas de los aviones, y nosotros empezamos a desarmar la pista de aluminio, porque para que aterrizaran los aviones argentinos tuvieron que agrandar la pista, y se hacía mediante
unas tablas de aluminio que se encastraban, entonces empezamos a desarmar y con eso intentamos hacer un techito, una casilla. Claro, una casilla, sentado arriba de una bomba, tratando de que el frío porque no tenías para comer tampoco, no había nada. Pasamos la noche ahí, el otro día volvimos caminando y lo que te digo, nos empezaron a subir al Canberra, de a 100, creo que había una barcaza que iba y venía hasta que creo que veníamos 4.000 o 5.000 en ese barco. Pasó un tiempo importante. Recuerdo que en Puerto Argentino, mientras esperábamos que nos llevaran al barco, fuimos a los depósitos que tenían los argentinos, donde había todavía muchísima comida. Yo creo que se pensaba que esto iba a durar mucho más, y bueno, lo único que recuerdo que era un galpón altísimo, y había latas de dulce. ¿Y qué de dulce? Y había uno arriba que te tiraba una lata de dulce abriéndola con lo que podíamos porque no teníamos nada, y comerlo con la mano, ¿viste? Hacía un par de días ya que veníamos complicados sin comer, o de ir agarrando lo que había, ¿no? Así que, bueno, hasta que nos subieron a Canberra y ahí emprendimos el viaje hacia Puerto Madryn. Y de Puerto Madryn, de nuevo al Palomar. Puerto Madryn, el Palomar, Campo de Mayo, creo que estuvimos 48 horas. Ahí también fue caótico porque queríamos irnos, nosotros no entendíamos cómo estábamos, no nos dimos cuenta hasta que salimos. Queríamos ir a ver la familia, ver la familia. ¿Ya estabas en Buenos Aires? Claro, ya estábamos en la base de Campo de Mayo. Nos cortaron el pelo, nos dieron ropa nueva, comíamos asado a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche. Comíamos con la mano sin cubiertos. ¿Sí? ¿Eso por qué? Por un montón de cuestiones, ¿no? Yo creo que no estábamos bien psicológicamente, entonces hubo muchas cuentas que ahí también se intentaron saldar, de un montón de cosas que hemos vivido, que no fueron lindas. Claro. Hubo muchas peleas, muchos reclamos, hubo muchas cosas, pero bueno, quedaron ahí, como siempre decimos nosotros, quedan en la cancha, pero hemos vivido momentos difíciles. Y de donde estábamos empezábamos a ver dónde entraban los familiares, porque en la puerta, creo que era la puerta 4, habían puesto una lista de vivos, heridos y muertos o desaparecidos. Había listas donde los familiares llegaban y trataban de buscar de qué regimiento eras y a ver el nombre. Bueno, después nos enteramos que había algunos de los pibes que estaban vivos ahí que no estaban en ninguna lista, entonces empezó a haber una desesperación. Nosotros lo veíamos a 150, 200 metros, era un piñerío de los padres con los soldados, porque los padres querían entrar a ver a sus hijos, era algo lógico, ¿no? No estuvo buena la organización, veíamos que había mucha pelea, mucha gente, y después logramos ver por dónde, el camino que hacían para llegar a la puerta 4. Y empezamos a acercarnos al camino, entonces le preguntábamos a la gente a quién buscaban, entonces bueno, claro. Soldado González del regimiento, entonces íbamos y decíamos, González, sí, te buscan. Entonces empezamos a enterarnos de los familiares que venían y yo encontré amigos que venían y vino uno, de Felipe, del 3 de la tarde, sí, te buscan ahí, no sé. Bueno, entonces ahí recuerdo que les di el camperón, le digo, Tomás, llévamelo, porque ese fue mi recuerdo, todavía lo tengo, y algunas cosas tengo guardadas. Bueno, por lo menos ahí se enteraron de que estaba vivo, ¿sí? Que eso era lo que queríamos, que se enteraran, que seguramente le han avisado a mi mamá, y bueno, creo que a los 2 días salimos, y el reencuentro con la familia fue en el regimiento a las 48 horas, que bueno, hay un video de Telefe, creo que justo está mi mamá cuando me abraza en el colectivo, esas cosas las tengo con los años, los que fueron encontrando todos esos tipos de imágenes, de fotos, las fuimos enviando en distintos grupos y hemos podido encontrar fotos hasta las que hemos sacado en Malvinas, que había un fotógrafo del regimiento que estuvo 2 o 3 días, nos sacó un par de fotos y cuando los ingleses empezaron a llegar, obviamente se fue para su casa, ¿no? Y ahí empieza otra historia tan difícil como
como el conflicto, ¿no? Porque la reinserción a la sociedad fue muy complicada. Siempre digo porque la sociedad no estaba preparada para saber cómo tratarnos. Claro. ¿Sí? Tus amigos, con el tiempo, no sé, llegaba al barrio donde parábamos y por ahí llegaba yo y se hacía un silencio, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, todo bien. Y no había charla. Y vos te dabas cuenta que el raro eras vos o que lo raro pasaba con vos. Y después con el tiempo que nos empezamos a aflojar todos, ellos te explicaban que no sabían qué decirte, te preguntamos, no te preguntamos, te hace bien, te hace mal, ¿me entendés? Siempre digo que el fútbol me salvó la vida porque me preparó, un chico que juega al fútbol o un jugador de fútbol siempre se prepara física, técnica, pero mentalmente es lo más importante. Y vos siempre tenés que prepararte para lo que querés lograr. Por eso es lindo el fútbol, cuando vos de pibe te atrapa, te dedicás y te cuidás y te preparás para eso. Hoy tratamos de decirle que no dejen el estudio, pero que esa mentalidad no la pierda. Y en realidad te prepara para conseguir objetivos. Y bueno, nosotros en Malvinas el objetivo era corto, mantenerte con vida, comer, no caerte, lavarte las medias, no te podías congelar los pies, todos los días era algo y tenías que estar de la cabeza preparado para hacerlo y no venirte abajo. Y bueno, ahí en la vuelta fue muy complicado porque no encontrábamos el lugar. Mi vieja hasta hoy, pasaron 39 años, no me preguntó de Malvinas, no me va a preguntar, no quiere saber nada. Y yo la entiendo, hoy yo tengo hijos, y si pienso que mi hijo tiene que ir a vivir lo que yo viví, no quiero saber nada, ¿sí? Porque sabemos de qué estamos hablando. Y cómo es. Y me reincorporé rápidamente a Huracán, a entrenar, me abrieron las puertas, empecé a entrenar y es como que mi vida tuvo un objetivo, ¿sí? Y tuve una salida, ¿sí? ¿A dónde puedo ir? Acá, listo, yo me meto acá y trato de luchar por lo que quiero y todos los días tengo la cabeza ocupada en esto. Y con los años entendí por qué se han suicidado muchos chicos, porque se le han cerrado la puerta del trabajo, sin familia, sin novia, sin un mañana, y no tuvieron la opción que tuve yo, ¿sí? Entonces yo digo, si los que nos mandaron nos hubieran recibido, nos hubieran orientado, escuchado, alguna atención psicológica que en su momento, después de muchos años, yo me la pude pagar, ¿sí? Y me ayudó, porque fui por otra cosa relacionada en mi vida, por el fútbol, y cuando empecé a hablar, me salieron un montón de cosas de Malvinas, mi historia, mi papá que se murió cuando tenía 7 años, un montón de cosas, pero tuve un lugar donde poder descargar la mochila que traíamos, porque todos traíamos una mochila, y el que no la pudo descargar explotó. ¿Y en qué me ayuda el fútbol? Que cuando yo vuelvo a entrenar, como los vestuarios de fútbol de hoy, el vestuario del futbolista, de los 30, 32, no importa si tenés plata, si sos blanco, negro, petizo o gordo, lo que sea, vos sos un igual ahí adentro, y te tratan a todos por igual, ¿sí? Habrá afinidad entre unos u otros, pero a mí me trataban como uno más, me hacían reír, me cargaban, tenía compañeros que por ahí entraba yo, concentraba, nunca me voy a olvidar, el Babi Cortés, concentraba y capaz que llegaba con el bolso como llegó hoy, abrió la puerta y él estaba leyendo un libro y decía, Granada, y tiraba el libro y se tiraba abajo de la cama. Pero eran todas cosas que te hacían reír, que te hacían sentir uno más. Entonces yo tuve esa posibilidad de que los tipos me contengan y viste, la primera vez que llegamos, creo que a la semana o a los 15 días que entrenamos, hubo un homenaje en la cancha, la Estudiantes de La Plata, obviamente vieja, esta misma pero vieja, porque había un chico, no sé si es Colombo creo que es, que también estaba en las inferiores de Estudiantes de La Plata y fue a Malvinas con el Regimiento 7 y hicieron un homenaje a todos, ¿no? Pero como jugaban Huracán Estudiante, a mí me concentraron, no fuimos al banco, pero en ese homenaje se cantó el himno y todo, bueno, por eso concentré. Y en esa concentración lo más impactante para mí fue que, obviamente, decía 7, 10 días estar comiendo en el barro o no comer, a comer en un restaurante 5 estrellas, y cuando entro estaba el Mono Guibaudo, que todavía tengo relación, y el Loco Candedo también, que
que nos conocemos y hablamos de vez en cuando, me dice, vení, sentate acá. Y dice, a ver, contanos, ¿qué pasó allá? Y esas dos palabras mágicas a uno, viste, fue hablar, las 2 horas que estuvimos ahí, viste, los tipos interesados y vos largando el rollo, porque era un rollo que todos traíamos y que bueno, no entiendo cómo a nadie se le ocurrió decir a estos pibes que contenerlos, hacerlos hablar, sacar todo lo que tienen adentro, porque no eran cosas muy lindas las que tenías adentro, viste, y los que no pudieron sacarla obviamente les explotó por algún lado. Con los años que pasaron me dio mucha bronca eso, porque fui valorando lo que a mí me ayudó el fútbol y estos compañeros y todos. Digo, la puta, si le hubiéramos puesto el oído, habría muchos que estarían vivos hoy, ¿sí? Tratando de recuperarse de alguna u otra manera, pero estarían vivos. Y bueno, hoy el fútbol, te digo, me dio esa mano, hice una nota al poco tiempo que llegué para una revista. Yo tenía mucho cuidado con lo que quería hablar. En ese momento me preguntaron si había visto morir a alguien. Sí, obviamente. ¿Cómo no? Entonces, ¿recordás? Sí, fue así. Bueno. Y el nombre de... Sí, tal persona. La revista salió a la semana. A la semana voy a entrenar. Entro por la puerta, por la platea de Huracán para ir al vestuario. Y sale... No sé si el loco Candedo me dice, Gurka me decía, a mí me cargaba, dice, te busca hay un chico ahí en la platea que quiere hablar con vos. Entonces subo a la platea y cuando miro así, lo veo. Era igual, resultó ser el hermano de este chico que había muerto allá, que yo nombré en la nota. ¿Cómo murió tal persona? Sí, me acuerdo, era tal persona, y vino el hermano y me dijo, yo soy tal, digo, sí, no hace falta que me digas quién sos porque sos igual a tu hermano. Durante el servicio militar dormíamos cama de por medio, convivimos un año ahí y después estábamos en distintos grupos, pero bueno, le tocó caer en un ataque de mortero, subiendo cuando íbamos al frente, porque en ese camino de 10, 12 kilómetros hasta llegar al frente éramos bombardeados de un montón de lugares y bueno, a él le tocó la desgracia que una esquirla le perforara el estómago y después murió en el hospital. Pero bueno, recuerdo que él vino y me dijo, te tengo que pedir un favor, necesito que me expliques y que me digas cómo murió mi hermano, porque mi vieja lo está esperando. Y a mí eso me rompió la cabeza, ¿no? A partir de ahí, estuve casi 6 años sin hablar. Me acuerdo que debuté en primera, jugaba, no jugaba, iba al banco y terminaba el partido y los periodistas, y yo los esquivaba, amigo, por allá. No quería hablar, no quería hablar. Hasta que después de muchos años y de una nota que hice en mi casa, un pibito joven me dijo, siempre digo un camarógrafo, dice, mire, no lo tome mal. Digo, mirá, ahí me pasó, me agarró ese ataque y digo, la verdad que hablar solamente el 2 de abril, no nos dan pelota. O sea, yo estaba bien, pero había pibes que estábamos en contacto que no tenían atención médica, psicológica, no había la pensión que hay hoy, que se logró con mucho sacrificio de muchos veteranos de guerra y que las autoridades escucharon de la necesidad que había, ¿no? Porque era muy difícil conseguir trabajo, que no tuvo la suerte que tuve yo, no conseguían trabajo, bueno, un montón de cuestiones que medio me había hartado de hablar y el pibe muy claro me dijo, mire, no lo tome a mal, dice, pero si la historia no la cuentan ustedes, que estuvieron, ¿quién la va a contar? Para nosotros, las generaciones que vienen. Como que me hizo ver otro punto de vista que creo que fue muy rico, porque en realidad yo cuando hablo no entiendo que no hablo por mí, ¿sí? Tengo que hablar por los que no están, por los que están acá y que han sufrido mucho las consecuencias de la guerra, que fueron muchos, ¿sí? Y bueno, todas estas cuestiones no pueden quedar en el olvido como pasa, porque pasan 2 años y me dio mucho placer en el bicentenario de Argentina ver el homenaje que le han hecho a los veteranos de guerra. Me gusta ir a los desfiles, no me gusta desfilar, no me gusta, pero los compañeros van, los respeto y las veces que pude ir los vi. Me gusta más aplaudirlos que los que estuvieron conmigo, pero hay un rollo que yo no puedo dejar que no sé por qué no me gusta desfilar, no quiero saber nada. Pero me gusta ir y verlos y seguramente ahora que mis hijos son grandes, ahora tenemos este problema de pandemia y todas estas cosas que estamos viviendo, pero
Bianca, que hoy tiene 13 años y se interesó durante mucho tiempo de la situación. Ella consume mucho, mira lo que es el tema Malvinas en esta fecha y bueno, empezó a preguntar y a que le contara cosas y bueno, siempre me gustó tratar de que ellos no se olviden, de que ellos sepan de lo que nos ha tocado vivir como sociedad y el orgullo que sentimos todos los veteranos de guerra de haber participado de esta gesta, ¿no? Obviamente que no fue nada feliz, pero hay una hermandad que quedó porque hoy, después de 39 años, nos seguimos viendo. Tuvimos que suspender estos años por el problema que hay, estos últimos 2 años, pero 14 de junio y antes de la fiesta hay un asado en que después de 16 años uno levantó un teléfono y dijo, ¿qué hacen? ¿Por qué no nos juntamos? Y nos juntamos 70 veteranos de guerra que estuvimos en la compañía Tacuarí del Regimiento 3 y a partir de ahí, cada 6 meses o cada año hay un asado en algún centro de veteranos y nos juntamos y es ver cómo estamos y ayudarnos y ver en qué anda cada uno. Está muy bueno. Omar, ¿y con los excombatientes de Tucumán has tenido la posibilidad de hablar? Todavía no, les debo una respuesta porque a través de un amigo, de Juan Fernández, que él estuvo en la Federación Nacional, él está en contacto con los veteranos de guerra de todo el país y uno de los chicos de Tucumán me mandó un mensaje que le debo contestar ahora para poder ir al centro y conocerlos y charlar un poco con ellos, que lo voy a tratar de hacer ahora. Sé que al club llegaron algunas invitaciones para el 2 de abril, pero creo que el 2 de abril no vamos a estar, vamos a estar en Junín, y bueno, muchos 2 de abril de muchos años lo he pasado concentrado o jugando, dirigiendo, pero una cosa linda que me ha pasado y que me pasó en todo el país es que cada vez que fui a jugar a un estadio, vistiendo la camiseta rival, obviamente del hincha que está, los veteranos de guerra, siempre lo estuve atrás del banco y conociéndonos en Córdoba, en Santiago del Estero, en un montón de lugares donde me ha tocado ir, siempre están y muchos me han venido a buscar al hotel para llevarme a conocer el centro de veteranos de esa ciudad. De la ciudad. Y a mí me da mucho placer y participo de eso. Siempre que voy a alguna ciudad del interior o donde estoy, cuando los veteranos saben, me van a buscar y me muestran el centro de veteranos que tienen, que están muy buenos, donde es un lugar sagrado para ellos, para todos nosotros, ¿no? Y yo siempre voy con mucha humildad y me gusta ver lo que hacen, cómo están, y bueno, está bueno, a mí me hace muy bien. Omar, y como hombre del fútbol y al mismo tiempo excombatiente, el partido del Mundial 86, el partido de Maradona contra Inglaterra fue especial para vos, ¿cómo lo viviste? Sí, hay una cuestión, yo siempre digo que tuve la suerte de poder ubicar lo que fue el conflicto armado contra los ingleses, entender que en ese momento era el enemigo, ¿sí? Porque después que se terminó la guerra ya no hay más enemigo, hay que tratar de diferenciar eso, que a veces es muy difícil, yo lo he podido comprender, lo he podido entender, porque obviamente que te queda una bronca muy grande por muchas cosas que hemos pasado, pero pude entender, y el fútbol por ahí me ayudó también, entender que el partido en el que Diego hace esos goles, para nosotros lloramos, ¿sí? Porque fue como una reivindicación a nosotros, a lo que vivimos, lo sentimos como propio, ¿sí? A ver, lo que sí entendí era que yo quería que Argentina ganara el partido, no que los jugadores argentinos mataran a los ingleses, ¿sí? Era algo totalmente deportivo y eso lo pude entender y lo pude comprender. Porque por ahí hablas con otros pibes y no quieren saber nada hoy vos hablas de Inglaterra y bueno, yo creo que hay que diferenciar las cosas que nos tocaron vivir. Yo lo pude entender, ¿sí? Decir, lo que me tocó en esa época lo guardé en una parte de mi corazón, de mi vida, pero después tenés que salir a la vida y seguir creciendo y tratar del odio que tenías en ese momento, dejarlo en el lugar que debería estar, ¿no? Y para mí ese gol
El gol, sobre todo el que hizo desde la mitad de cancha, pasando ingleses, fue algo emocionante que yo creo que muchos lloramos. Y bueno, estamos agradecidos de por vida por lo que nos hicieron sentir, nos hicieron emocionar mucho, pero desde mi lugar entendiendo que fue un partido de fútbol, ¿sí? Después, obviamente que el contexto de cualquier hincha era distinto al nuestro, porque fue el primer partido, claro, después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Pero bueno, lo disfrutamos mucho y la verdad que eso quedó en nuestra retina para toda la vida, ¿no? Fue como que esa revancha que queríamos y bueno, esos jugadores, ese equipo, obviamente esa camiseta y Maradona nos puso en el lugar. Hoy siempre mandan los pibes murales que se van viralizando y bueno, tenemos la desgracia de la muerte de Diego, pero hay un mural que es muy emocionante que está al cielo y aparece como si fuera Maradona llegando entre las nubes y los veteranos de guerra que les tocó morir esperándolo. Es algo muy lindo, muy lindo. ¿Y qué te pasa hoy cuando escuchás por ahí en la prensa o en los hinchas de los distintos equipos, porque pasa en todos lados, que hablan de que un partido es de vida o muerte o que una situación del fútbol la sobredimensionan? Sí, a mí me pasa una cosa, nunca, es muy raro que le diga a un equipo que dirijo, me tocó dirigir chicos, por eso tuve mucho cuidado cuando empecé en divisiones menores y hoy con jugadores profesionales. Es muy raro que le diga este partido es a muerte, claro, porque no es la realidad, ¿sí? Pero también entiendo el contexto, lo puedo entender, ¿sí? El que trata de medir las palabras que digo soy yo, ¿sí? Es muy raro que utilice la palabra muerte en un partido, ¿sí? Para alegar a un jugador, vamos que este partido es a muerte, trato de utilizar otras palabras porque quizás puede entender lo que fue la muerte o lo que es la muerte, ¿sí? Entonces, no lo tengo en mi vocabulario, pero entiendo. A ver, hay una historia que siempre cuento, la de mi mamá. Mi mamá, cuando era chiquito, me empezó a llevar en la prenovena a probarme y empecé a jugar. Y mi vieja me acompañaba a un partido, 2 partidos, y por ahí se ponía a putear al árbitro, ¿viste? O por ahí el técnico no me ponía. Y mi vieja iba y lo encaraba al técnico, ponerlo al nene. Y cuando yo escuché eso, fui y le dije, no quiero que nunca más vengas a verme. ¿Entendés? Nunca más. Si yo algún día llego a ser jugador de fútbol, es porque me lo gané. Laburé. No quiero que nunca más, de chico le dije, no quiero que vengas nunca más, no te enojes. Nunca más volvió. Hasta un partido que juego para Huracán después de Malvinas, ¿sí? Debuté todo, pero un partido lo llevan escondida a mi vieja a la cancha, yo no sabía nada. Y estando en la tribuna, en el partido, un hincha agarra y grita, de Felipe, te hubieras muerto en las Malvinas. Y estaba mi vieja a 3 pasos. Y mi vieja agarró, se levantó, lo tocó y le dio una piña al tipo y le dijo, yo soy la madre. Y el tipo, no sé quién será, si está vivo, nunca. Porque yo cuando llegué a mi casa después de ese partido veía algo raro. Digo, ¿qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? Acá pasó algo, le digo. Y ahí me cuentan, ¿sí? Esta situación. Bueno, le dio una piña al tipo, el tipo le dijo, señora, por favor, discúlpeme, entienda la pasión del hincha, y el tipo se fue de la cancha. ¿Me entendés? Te vuelvo a repetir, no comparto, pero entiendo el contexto en que está, cómo está socialmente, hay un montón de cosas que uno tiene que analizar, ¿no? Nunca, son pocos los que me han insultado a través de Malvinas, me han dicho algo, nunca en ese aspecto, y en realidad si lo hubieran dicho no le hubiera dado pelota, te vuelvo a repetir, por ahí con el tiempo que aprendió a ubicarse fue uno, claro, así como cuando tus amigos no sabían cómo tratarte, o que llegabas a un lugar y te dicen, uy, ¿qué hacemos? Te preguntamos, vos notabas la incomodidad de la gente, ¿viste? Y por ahí uno empezó a aprender a ubicarse y tratar de pasar desapercibido. Si hoy me ve, yo trato de pasar desapercibido, no me gusta demasiado exponerme, o a veces le digo a los periodistas, entiéndame que yo
los atiendo porque respeto su trabajo, pero si por mí fueran, no me gusta estar todo el día expuesto hablando a la prensa, ¿no? Pero entendí también el trabajo y que tienen que trabajar y uno tiene que atenderlos y hablar tanto cuando ganás, cuando perdés, cuando estás bien o cuando estás mal. Me quedé pensando en eso que decías, que se arengaban entre ustedes en esos momentos difíciles y que eso quizá hoy te sirve. Sí. Y no sé qué otra cosa te quedó de tu experiencia que hoy lo usás a tu favor a o mí es una herramienta tuya. me quedó mucho. Trato de ser bastante claro en lo que quiero y lo que trato de transmitir a los jugadores. No me gusta avasallar al jugador, no me gusta volverlo loco desde ahí gritándole, y yo creo que hoy el jugador ya vive bastantes presiones desde un montón de sectores. Si me tiene a mí afuera, encima enloquecido, con un montón de cosas que quiero que haga, entonces trato de tener esa tranquilidad que necesita un tipo para desarrollar un trabajo. Es como que está un cajero en un banco trabajando y está el gerente, dale, apurate. El tipo se va a dar vuelta y lo va a tirar con una máquina. Y acá pasa lo mismo. Yo creo en eso, en tratar de ser claros, de hablarles bien, ¿sí? Con mucho respeto. Obviamente que a veces uno va a ciertas pulsaciones y puede subir un poco la voz o no para explicar algo, pero yo creo que todas las cosas buenas y malas que nos han pasado me han formado de una manera, ¿sí? Soy un tipo que lucho por todo, que no me entrego nunca, que siempre busco una variante más, ¿está claro? Siempre y cuando todos los que estén alrededor estén de acuerdo, porque tampoco soy un loco. Vos mirás, en el fútbol tenés que ver cómo está todo, no es seguir. A ver, es cuando vos estás en el combate, vas para adelante, pero si ves que están matando a todos, en algún momento tenés que parar y pensar. Decir, ¿de qué manera sigo? ¿De qué manera voy? ¿Me entendés? Yo me he fortalecido mucho con lo que ha pasado, ¿sí? Me ha terminado de formar mi carácter esta situación tan compleja que me tocó vivir. Y creo que he sacado lo bueno, ¿sí? Y lo malo lo he conocido y he tratado de depositarlo donde tiene que ir, y hoy me pasa, ¿sí? Acá tenés momentos buenos y momentos malos, pero lo malo siempre tenés que ponerlo en un costado para que no te entorpezca en el camino, ¿sí? En eso soy bastante claro, pero no dejo de ver la realidad de lo que me toca vivir, ¿sí? En nuestro trabajo vos tenés un montón de cosas, dirigentes, hinchas, jugadores, periodistas, el cuerpo técnico, la utilería. Vos tenés que hacer un parámetro constante, estar todos los días mirando el humor de la gente, ¿sí? Como así ves cuando te toca ganar, todo viene así, y cuando te toca perder, así. Es normal. Tenés que entender el contexto y saber lo que buscás. Lo que yo estoy buscando del equipo es esto. Bueno, me voy a llevar 1, 2, 5, 10, 15, 20 partidos, pues en algún momento me dirán, basta, no te esperamos más. Bueno, listo. Yo estoy convencido del trabajo y de lo que hacemos. Gracias a Dios, en todos los lugares que nos ha tocado trabajar, excepto en uno, hemos conseguido los objetivos que nos hemos trazado, ¿sí? Todo el mundo quiere salir campeón, pero muchas veces nos han dicho, vení, queremos que sea buen entrenador, lo único que queremos es que no irnos al descenso, o queremos tratar de ascender. Bueno, tuvimos la suerte de ascender con 3 equipos distintos, con sus distintos problemas, salir campeón con uno de esos 3 equipos en el ascenso, ir al exterior. Nos dieron un equipo que venía de ser bicampeón y querían ser tricampeones y nos adaptamos a los jugadores, al país, el equipo salió tricampeón, o sea que cumplimos los objetivos, ¿sí? En otro equipo de acá no, hay que promocionar chicos y salvarse del descenso. Bueno, promocionaron chicos, se salvaron del descenso y hoy ese club ha vendido por 50 palos verdes muchos de esos pibes que nosotros fuimos y vimos, no es que nosotros los inventamos, ¿sí? Los vimos, les dimos la oportunidad. Las campañas son irregulares hasta que el equipo aparezca. No fuimos nosotros, vino otro entrenador, trajo los refuerzos necesarios, hizo la campaña que tenía que hacer. Son todos procesos en que todos colaboramos, Así como a mí me tocó ser campeón porque agarré un equipo que tuvo un entrenador que hacía 2 años que los había formado de una manera, y bueno, cuando vos esos procesos los podés, que no se interrumpan, generalmente el objetivo llega. ¿Cómo le ha pasado acá a Atlético Tucumán, no? Un trabajo a largo plazo que tuvo el ruso y que tuvo su fruto, y hoy hay que volver a rearmar todo, ¿sí? Todo otra vez, empezar de nuevo, porque bueno, yo creo que no hay equipo en el mundo hoy sacando el Bayern de Múnich que ganó todo, después los demás
son procesos constantes de reinventarse. Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, les agradezco a ustedes, sobre todo por recordar esta fecha tan especial para todos nosotros, ¿no? Para todos los argentinos.